Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar lo que consideramos nosotros es el tema más relevante, pero sobre todo el detonador de desarrollo integral. Vamos a hablar de la educación. Y para ello, en este programa, vamos a tener dos grandes etapas. Primera, vamos a platicar con Alfonso Rodríguez de cuáles son las propuestas de los partidos políticos respecto a la educación en las plataformas electorales que fueron registradas en el Instituto Nacional Electoral para el proceso legislativo en la Cámara de Diputados para los próximos 3 años. Y por otra parte, hoy tenemos como invitada a Teresa Ortuño, que es la directora general de Suma por la Educación, que es una organización de la sociedad civil que ya ha platicado en otros programas con nosotros, pero que ha venido trabajando de manera muy importante en fortalecer las propuestas que hagan realidad la reforma educativa de nuestro país. En este sentido, hace algunos meses, varias organizaciones de la sociedad civil integramos un esfuerzo conjunto que se llamó Juntos por la Educación. Y este esfuerzo lo que buscaba, y era como el principal mensaje que queríamos construir cuando nos reuníamos con diversos interlocutores, era la importancia de que la reforma educativa era la madre de todas las reformas. Porque un país sin un modelo educativo viable, en el que sustente la vinculación, educación y sector productivo, difícilmente puede tener las oportunidades de alcanzar los retos que está implicando hoy tanto la economía del conocimiento como la vocación regional que hoy tanto genera factores de competencia en todo el país. Quisiera compartirles ayer que estaba pensando en este programa. Tuve la oportunidad de llegar temprano a mi casa. Temprano es tipo 7 de la noche. Y una de mis hijas, la más grande que tiene 10 años, me pidió que le ayudara a hacer la tarea. Y su tarea era trabajar en un liderazgo, hacer una biografía de quien consideraba ella era un líder. Y ella eligió a Rigoberta Menchú, que como ustedes saben fue Premio Nobel de la Paz. Después de trabajar, vimos videos, tomamos un libro de la biblioteca que hablaba de su vida, me pidió que le platicara del contexto en cual se había llevado a cabo su lucha por la defensa de los derechos humanos, sobre todo de las comunidades indígenas y de las comunidades más pobres de Guatemala. Y cuando se fue a dormir, me preguntó, papá, ¿todos los papás como tú hacen la tarea con sus hijos? Y me quedé reflexionando. Y luego también cuando ya le di un beso para dormirme, me dijo, oye papá, ¿y qué es lo que tenemos que hacer para que todos los papás me ayuden como tú me ayudas? Y le dije, no sé, mijita, pues los papás tienen que trabajar, tienen que pagar las cuotas de la escuela, tienen que pagar la despensa, tienen muchos gastos y muchas veces los papás no pueden estar con los niños. Me dijo, oye papá, pues tú que estás en tu programa ese que se llama Buen Ciudadano, pues ¿por qué no haces algo para que los papás puedan tener más tiempo con sus hijos? Y esa es la razón de este programa. Esa es la razón de que muchas organizaciones de la sociedad civil trabajan todos los días sin obtener un solo ingreso, sino únicamente el aliento y el incentivo de querer un mejor país. Vamos a platicar con Alfonso Rodríguez. Alfonso, muy buenas noches. Hola, Tulio. Buenas noches. Sobre las propuestas de los partidos políticos en materia de educación. Como ustedes saben, hemos vivido en los últimos meses la posible o la instrumentación a través de las leyes reglamentarias de la reforma educativa, pero analizando las plataformas de los partidos vemos que todavía hay una brecha muy importante, un trabajo fundamental por hacer en materia legislativa, pero todavía se sigue discutiendo cuál es el modelo educativo que este país requiere. Alfonso, ¿por qué no nos platicas, como lo hacemos siempre de acuerdo a como aparece en la boleta electoral, por qué no nos platicas de la propuesta del Partido Acción Nacional en materia educativa? Claro que sí, Tulio. Mira, el Partido Acción Nacional propone facultar al Congreso para que pueda garantizar la evaluación de los magisterios. También propone garantizar la libertad académica y la participación de los padres de familia en la educación, cosa de la que estabas tú platicando en nuestra introducción, que me parece muy interesante y muy importante. Todos los papás deberíamos de poder
hacer la tarea con nuestros hijos, o no siempre, pero sí tener un espacio para poder dedicar a nuestros hijos a la educación de nuestros hijos. En segunda instancia, está proponiendo una ley de educación media superior para materializar la obligatoriedad, o sea, está proponiendo la obligatoriedad de la educación superior, media superior, fortalecer los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas en el gasto público en educación, fomentar valores humanistas como la solidaridad, como la vida comunitaria, la sustentabilidad, la prosperidad y la felicidad, el derecho a la felicidad. Es uno de los conceptos que me llamó la atención de la propuesta del PAN. A mí también me llamó con respecto a la propuesta del PAN, que ellos hablan de realizar varias reformas constitucionales. Y como nuestros amigos que nos ven saben, las reformas constitucionales lo que demandan pues, es un mayor consenso, no solamente de las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y Senadores, sino también de la mayoría de los congresos estatales. Y hablan ellos fundamentalmente en tres cosas. La primera es modificar algunos artículos de la Constitución para darle mayores facultades a la Cámara de Diputados en lo que se refiere a los planes y contenidos que deben tener los modelos educativos del país. También hablan de reformar la Constitución para que de esa manera sea mucho más eficiente y mucho más profesional la forma en cómo se validan los estudios profesionales. Y creo que ese es un tema importante porque y ahorita lo comentaremos con Teresa Ortuño a lo largo del programa, hoy estamos viendo que hay una multiplicidad de instituciones educativas de todos los niveles que están participando de carácter privado, que no necesariamente están reflejando una mejor calidad en la educación, y eso creo que es parte de la propuesta que está haciendo el Partido Acción Nacional. Y también algo que me llamó mucho la atención de la propuesta del PAN es que, como bien tú lo mencionabas, todavía la profesionalización del cuerpo docente, es decir, de los profesores, de los directores de las escuelas, de todas las personas que participan en los consejos dentro de las escuelas, sigue siendo un anhelo. Y ese fue uno de los principales puntos que la sociedad civil planteó para que se llevara a cabo la reforma educativa. Vamos a hacer un corte. Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales y nos contesten cuáles son las propuestas que ustedes como ciudadanos le quieren hacer a los partidos políticos para que tengamos un sistema educativo de calidad. Regresamos. Estamos hablando de la calidad de la educación y estamos platicando con Alfonso Rodríguez sobre cuáles son las propuestas de los partidos políticos en materia educativa para la integración de la Cámara de Diputados de los próximos 3 años. Alfonso, platícanos de la propuesta del PRI en materia educativa. El PRI, Tulio, propone, como tú ahorita lo estabas mencionando, acciones para mejorar la calidad de la educación, reforzar los mecanismos de evaluación para consolidar la calidad de los docentes, la cobertura en zonas de mayor rezago de la educación y que tuviera también calidad, un incentivo permanente a nivel medio superior para que no abandonen la escuela los estudiantes y una inversión mayor en los sistemas educativos tecnológicos. Me llama mucho la atención lo que mencionabas, en donde casi en todas las plataformas electorales de los partidos políticos hay una gran preocupación sobre la deserción escolar. Es decir, que los niños en todos los niveles educativos abandonan la escuela, claramente por las condiciones económicas de las familias no les permiten que tengan los elementos mínimos necesarios, pues no solamente para poder aprender, sino también para poder permanecer y asistir todos los días a las escuelas. Eso nos parece que debe ser uno de los elementos que también desde la sociedad civil debemos impulsar, en qué mecanismos podemos llevar a cabo y qué políticas e incentivos económicos para que las familias al menos tengan lo mínimo, es decir, los atributos y los recursos para que sus hijos puedan ir a la escuela. Sí, ahí, Tulio, lo que están proponiendo son becas salario para que no tengan el pretexto de que tengan que trabajar los alumnos y puedan dedicarle al estudio todo el tiempo que deben de dedicarle. También llama la atención por parte del PRI la profesionalización del cuerpo docente, como lo mencionábamos en el PAN. Me parece que esas son una de las 4 grandes coincidencias que hoy tienen los partidos políticos en materia educativa, además de la deserción, la profesionalización. Hoy hemos visto, Alfonso, hay muchas marchas todavía de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
en donde lo que buscan es, de cierta manera, revertir la reforma educativa y las leyes reglamentarias. Me gustaría, ¿por qué no platicamos ahora del Partido de la Revolución Democrática? ¿Qué propuesta nos está planteando? El Partido de la Revolución Democrática quiere hacer una reforma educativa para elevar la educación, quiere impulsar el fomento a la lectura, elevar el conocimiento en matemáticas y algo que es muy interesante en los partidos de izquierda es que están fomentando el pensamiento crítico. También proponen que haya transporte gratuito para que la gente pueda transportarse a su escuela de manera gratuita y que la escuela sea de tiempo completo. A mí me llama mucho la atención esta iniciativa del PRD, que la vimos en el programa cuando hablamos de gasto público, de esta propuesta de que todos los estudiantes de todo el país puedan transportarse en los sistemas, valga la redundancia, de transporte público de manera gratuita. Si vemos algunos conflictos sociales que ha habido en varios países de América Latina, en varios países del mundo, cuando los gobiernos por alguna necesidad de carácter económico tienen que elevar la cuota o tienen que eliminar la gratuidad del transporte público a los estudiantes, se dan grandes manifestaciones y muchas veces, me acuerdo haber visto en la televisión una manifestación en Chile en donde les aventaban muchísimas tanques de agua a los estudiantes porque ese era el principal motivo de las protestas. Eso ya lo hemos comentado en otros programas, Tulio, de que las plataformas de los partidos políticos avientan una serie de buenas ideas, de buenas propuestas, pero en realidad no lo vinculan al presupuesto. Entonces, la verdad es que muchas veces pensamos que todas estas buenas ideas y buenos deseos se quedarían en eso porque no van vinculados al gasto. Y también mencionabas la propuesta del PRD de incorporar el razonamiento lógico, el pensamiento lógico crítico dentro de los planes educativos y dentro del modelo pedagógico que deben seguir las escuelas. Ese es otro de los elementos que también coinciden mucho los partidos políticos. Además de esto que acabamos de mencionar, también hablan de dar un impulso importante a la formación matemática en los alumnos de todos los niveles y que eso permita vincular más el aparato productivo con ciertas profesiones y licenciaturas. Es correcto. Y además el PRD hace una propuesta interesante que va otra vez ligada al presupuesto y que es aumentar el presupuesto en tema de educación al 8% del Producto Interno Bruto, aumentando cada año el 5% y destinando a ciencia y tecnología. Vamos a ver un testimonial de ciudadanos como tú y como yo, en donde les preguntamos cuáles serían, desde su punto de vista, las propuestas que le plantearían a los partidos políticos en materia educativa. Vamos a verlo. Tal vez que la calidad de los maestros o la capacidad de que puedan enseñar sea mejor siempre y cuando venga respaldado de un buen salario, que sea un buen incentivo para que ellos mejoren en su área y se mejore la educación. Que todos mínimo tengan como una situación, una educación de licenciatura, ¿no? Si se pudiera a lo mejor a nivel posgrado, maestrías, ¿no? Que no únicamente sea como que mi tío me dio la plaza y como únicamente por una cuestión de años, ¿no? Y de antigüedad, y gente que a lo mejor sin educación y nada más tiene la plaza por cubrir el lugar, ¿no? Que los horarios sean más estrictos, ¿no? Vemos que los niños a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde ya andan en la calle, ya andan hoy día a lo mejor bebiendo, ¿no? Que tengan un control como de un horario más estricto, ¿no? Más horas de clases y de calidad y clases de inglés y computación. Más horas de clases de inglés y computación en la escuela. Evaluar con mayor frecuencia a los maestros para ver su capacidad tanto de enseñanza como de manera de relacionarse con los alumnos. Les pediría más apoyo hacia los estudiantes, que cuando salgan de la escuela tengan una oportunidad para trabajar y que el nivel educativo sea mejor, porque con eso de tantas marchas, la verdad es que pierden muchas clases. Tendría que transparentarse el manejo de las calificaciones que se van a empezar a hacer las evaluaciones que se hacen a los maestros, con la verdadera intención de mejorar. No de hacer publicidad y decir que estamos mejorando, sino de verdad mejorar, porque nosotros como padres de familia no hemos visto un cambio hasta el momento en la educación que se les presta a los chicos. Hay mucho, como en todos lados, hay mucha corrupción, hay puestos de director a gente que no está capacitada, gente alcohólica, etcétera. Entonces tendría que ser con una intención de verdad mejorar. Primero que mejoraran las escuelas, porque en lo personal lo que son las preparatorias están muy mal cuidadas y ya no tienen
el material para educar, o sea, ni los maestros ni las áreas en las que nosotros estamos. Yo creo que se urgen reformas estructurales dentro de nuestro sistema educacional debido a que este mismo sistema ha estado corrompido desde hace muchísimo tiempo. Las reformas que hasta el momento hemos tenido en este rubro, incluyendo la pasada que se aprobó hace 2 años, o bueno, que no se ha podido aprobar del todo, solamente son parches. Yo creo que lo que necesita realmente el país es una reforma estructural que haga un movimiento real desde las bases, que son los maestros, pasando por la gran traba que es el sindicato, y pues llegue al bien de los alumnos, ¿no? Como pudimos observar, nuestros amigos lo que nos platican es que sigue siendo una exigencia que los profesores sean de alta calidad, que exista un compromiso por parte de los profesores de asistir todos los días a dar clase y que también haya transparencia en el uso de los recursos públicos que se utilizan aplicados al gasto educativo. Alfonso, la propuesta del Partido del Trabajo, ¿qué nos platicas? La propuesta del Partido del Trabajo, Tulio, también va en fortalecer las habilidades de lectura, de matemáticas y de razonamiento crítico, en la constitución de un sistema de educación superior y tecnológica, de hacerlo más fuerte, de que tengan una alternativa para educar a la educación tecnológica, de un concepto de educación inicial, que me parece que es un concepto que no se había tocado de manera muy puntual en las otras plataformas, y que va en la creación de centros que puedan atender a las madres y que les puedan alimentar y proveer de salud a los niños y a los recién nacidos, para que puedan tener las condiciones óptimas para poder ser bien educados. Y también mayores recursos en ciencia y tecnología. A mí me llama la atención con el caso del PT, que está muy alineado a la propuesta del PRD, en donde lo que dicen es que una de las metas de los indicadores macroeconómicos del país es elevar al 8% del Producto Interno Bruto el gasto en educación. Y eso me parece que es uno de los temas que tienen que discutirse a nivel nacional, en la manera en cómo se están destinando no solamente en el gasto educativo, sino también, como tú lo mencionabas, en el reparto de ese gasto educativo a la promoción en la infraestructura y en ciencia y tecnología. Me gustaría que también nos platicaras, Alfonso, qué es lo que está planteando el Partido Verde Ecologista de México. El Partido Verde Ecologista está planteando un sistema de becas nacional que evite el abandono, becas especiales para estudiantes en zonas marginadas, incorporar clases de inglés y de computación, aunque esto ya suene muy trillado, pero hacerlo 3 veces a la semana. También establecer una ley general de la profesionalización docente, un sistema nacional de evaluación y acreditación de instituciones y programas de educación superior. Y esto es muy importante, apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para que continúen realizando actividades de promoción de la educación. Llama la atención lo que plantea el Partido Verde Ecologista de México, en el sentido de otorgar incorporar lo que sería inglés y computación dentro del modelo educativo. Pareciera ser que hoy el modelo educativo es un modelo educativo que no está incorporado a la economía del conocimiento y que no está generalizado dentro de todo el sistema educativo nacional. A mí también lo que me llama mucho la atención del Partido Verde es que hablan de una ley general. Para nuestros amigos que nos ven, la diferencia entre una ley federal y una ley general es que una ley general es de aplicación obligatoria no solamente para el gobierno federal, sino para todas las entidades federativas. Y eso es parte de lo que se ha enfrentado hoy en la implementación de la reforma educativa, en donde algunas entidades federativas, como es el caso de Oaxaca, han intentado involucionar, es decir, ir hacia atrás en los avances que se han tenido en la reforma educativa. Otro de los temas que llama la atención y que tiene que ser el Partido Verde el que lo proponga es que los ciudadanos y que las personas fortalezcamos la educación ambiental. Creo que es un tema que debemos de reforzar y creo que me hace que es una buena propuesta del Partido Verde. Pues debería ser propuesta del Partido Verde, ya más sería que no la estuvieran planteando ellos, porque finalmente ellos surgen como un Partido Verde en los años 90, en donde lo que se pretende es tener un pensamiento distinto del desarrollo integral a través de la sustentabilidad, que es parte también del cuidado del medio ambiente. Alfonso, Movimiento Ciudadano, ¿qué es lo que nos está planteando? El Movimiento Ciudadano pretende garantizar el acceso universal a la educación y a una educación laica, pública, gratuita
y de calidad. En ese sentido, está proponiendo hacer una educación, o sea, reforzar la educación y también ponerle un componente cívico, también reforzar el pensamiento crítico, tener también mejores salarios para los docentes y incluirlos en la seguridad social y el uso de nuevas tecnologías en la educación. Ese es otro de los temas que también vemos en casi todas las plataformas de los partidos políticos. ¿Cómo se puede maximizar las nuevas tecnologías que cada vez son más accesibles y cada vez tienen un menor costo para que los niños, para que los estudiantes, para que los jóvenes tengan la posibilidad de tener acceso a información sobre otros centros de investigación que no solamente sean la universidad o la escuela en la que están participando y que también a su vez puedan estar a la vanguardia de cuáles son los principales conceptos en materia de innovación tecnológica o los principales conceptos en materia de visión, de la integración de la economía en el mundo y que eso conlleve entonces a que tengamos no solamente ciudadanos con una visión local, sino ciudadanos con una visión global, que es parte también de los objetivos que están planteando los partidos políticos. Vamos a hablar de la propuesta del partido conocido como PANAL, Partido Nueva Alianza, que como ustedes saben es un partido que emana del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que por razón obvia debería ser el partido que tenga la propuesta mucho más sólida en materia educativa. El Partido Nueva Alianza lo que está planteando es tres cosas fundamentalmente. Profundizar en la profesionalización nuevamente del cuerpo docente, que haya una actualización permanente hacia los profesores y hacia los directores de las escuelas. También está planteando esta vinculación del sistema educativo con la formación en materia de tecnología, que eso me parece que es muy importante. Hoy los países que no crean patentes, que no innovan en materia tecnológica, son países que se quedan nada más como prestadores de servicios o productores de materias primas. Y también lo que está planteando es que haya una parte importante del gasto público que se dedique a generar la infraestructura educativa que soporte cada uno de estos elementos que acabamos de comentar. Alfonso, ¿por qué no nos platicas del Partido Humanista? El Partido Humanista, Tulio, pretende hacer una reforma educativa en la que tenga mucha fortaleza el tema de los derechos humanos. Eso es lo que está proponiendo el Partido Humanista. Como su nombre lo indica, ¿no? Es una propuesta de carácter humanista, en donde lo que se busca es que la persona sea el centro de todas las políticas públicas. Es correcto. Morena, este nuevo partido, me llama mucho la atención porque revisábamos y leíamos y buscábamos en la plataforma electoral y casi no encontramos nada de Morena. Pareciera ser que su propuesta es una propuesta de casi demasiado marginal. ¿Qué me platicas, Poncho? Sí, Morena, como tú lo dices, Tulio, lo que está proponiendo es como luchar, ¿no? Como ese impulso de luchar por la educación y luchar por los derechos de los jóvenes. Y en realidad su propuesta como que la mete dentro de los derechos de los jóvenes, de los adolescentes. Y eso es lo que está proponiendo Morena. O sea, en realidad no está muy claro qué es lo que vaya a hacer en la Cámara de Diputados para el tema de educación. Ahí, como ustedes saben, esta elección tiene 10 partidos políticos. Mis amigos, no se nos cansen. Hoy, pues esa es la realidad en la que estamos viviendo. Tenemos un sistema de partidos en donde hay 3 nuevos jugadores y por eso, bueno, pues le estamos dedicando tanto tiempo para que ustedes tengan todos los elementos necesarios para que puedan elegir la mejor propuesta al momento de sufragar su voto. El Partido Encuentro Social, ¿qué nos dice, Alfonso? El Partido Encuentro Social, Tulio, tiene la propuesta de tener programas destinados al desarrollo integral de los niños en temas de salud, de estímulos tempranos y de nutrición. También promover para que las sociedades de la sociedad civil puedan aterrizar también sus programas y proyectos, no solo a nivel municipal, sino a nivel estatal. Amigos, como ustedes podrán haber escuchado, estas son las propuestas de los partidos políticos en materia educativa. Me quedaría nada más con 5 conceptos generales. Primero, incrementar en el Producto Interno Bruto los recursos para la educación. Segundo, generar nuevos contenidos en materia educativa, razonamiento lógico, pensamiento crítico, impulso importante a las matemáticas. Tercero, crear leyes generales para que sean de aplicación obligatoria en todo el país. Cuarto, vincular a sectores productivos con educación. Y quinto, que me parece que es muy importante, fortalecer los sistemas de educación tecnológica en el país que permita, insisto, esta vinculación
de la educación con los sectores productivos. Alfonso, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, gracias a ustedes. Vamos a hacer un corte y regresando vamos a platicar con Teresa Ortuño, directora general de Suma por la Educación. Regresamos. Estamos hablando de educación de calidad. Y hoy nos acompaña Teresa Ortuño, que la había presentado de manera errónea al inicio como directora general, pero en realidad es la presidenta ejecutiva de Suma por la Educación, que es una organización de la sociedad civil que ha trabajado durante muchísimos años en hacer realidad una reforma educativa, que ha hecho propuestas muy concretas a los legisladores y que también se ha articulado en esfuerzos con otras organizaciones para otros temas de una agenda mínima ciudadana que se tiene que impulsar. Teresa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio, por la invitación y muchísimas gracias a las personas que nos ven, ya sea en esta emisión, en este momento, o después cuando ya sale en YouTube y se puede ir reproduciendo. Tiene siempre, ahora lo de las redes le dan un impacto distinto a los medios de comunicación. Felicidades. Muchas gracias, Tere. Pues primero preguntarte, como sabes, hace algunos días varias organizaciones de las que tú formas parte, se hizo un esfuerzo que se llama Por el México que nos merecemos. Ajá. En donde lo que se pretende impulsar es una agenda mínima ciudadana y Suma por la Educación, que tú presides, fue una de las organizaciones que trabajó en esa agenda mínima ciudadana en materia educativa. ¿Nos puedes platicar los planteamientos generales? Mira, hubo organizaciones de todo tipo, estaban todas las que tienen que ver, por ejemplo, con el secuestro, todas las personajes que conocemos, personas que hablaban de economía, y a un grupo de organizaciones que nos dedicamos al tema educativo nos pidieron, como se dice, arrastrar el lápiz para llegar a algo concreto, a indicadores urgentes, medibles, exigibles, sencillos de entender por personas que simple y sencillamente son ciudadanos mexicanos y van a ejercer su derecho al voto, y se hizo un planteamiento, y es para todos los partidos, en todo el país, para todos los cargos que se eligen en este 2015. Hay 9 estados de la República que van a elegir gobernadores o gobernadoras. Hay aparte hay 16 estados que van a elegir junto con ellos pues elección intermedia local, es decir, alcaldes, diputados locales, etcétera. Y en todo el país vamos a elegir 300 diputados. Es la elección intermedia del gobierno federal y es en algunos casos elección local intermedia o bien cambio de gobierno local. Pero en todos los casos los temas que se plantean son los que la ciudadanía exige. Yo creo que en ese sentido en México hemos avanzado mucho, independientemente de que existen instituciones serias, partidos políticos, que a uno le podrá gustar, hasta con el que uno simpatiza hay cosas que no le gustan y que son temas opinables, etcétera. Sí tiene que haber una agenda mínima de exigencia. Y creo que tiene que quedar claro que el epicentro del poder debe estar de veras, como dice la Constitución, en el pueblo, en la ciudadanía, en la gente. Se tiene que quedar claro que el poder de la gente es mayor que el poder del pueblo. Pero eso no va a pasar si conversamos diciendo, oye, ¿y tú qué crees que vayan a hacer estos? ¿Cómo nos irá a ir con este gobernante? Oye, ¿qué opinas de lo que dijo el otro? Sino realmente ir a decir, esto es lo que queremos, de manera respetuosa, de manera exigente, y es para acompañar, para aplaudir, para criticar, para reconocer, y para saber que siempre toda actividad de gobierno es un mosaico. Hay muchas áreas de gobierno, algunas funcionan mejor que otras, y siempre en todos los gobiernos de todos los colores, en todas las épocas, hay personas comprometidas, hay en la función pública personas comprometidas con que esto salga, y también hay intereses mezquinos para que algunas cosas no salgan. Entonces, ¿cómo se va a lograr lo que estamos buscando? No hay de otra, participar. Y yo les sugiero a las personas que nos ven por televisión que hasta por divertirse, se metan a la página del INE, de donde ahorita estaban tú y Alfonso comentando. Ahí están todas las plataformas. Y entonces uno puede buscar el tema que les interese. Y en este caso, pues nosotros desayunamos, comemos y cenamos educación. Pero hay personas a las que les puede interesar cuestiones de finanzas, de impuestos, de seguridad pública, de gobierno transparente. Todos los planteamientos que presentaron los partidos ahí están. Y ahí puede uno ver, iba a decir la pobreza de algunos, pero no, voy a ponerlo en términos positivos. Todos los partidos, a la hora de que tienen por ley que presentar una plataforma y registrarla ante la autoridad electoral, pues seguramente le piden a sus mejores contactos, échame la mano, redacten un borrador que presentamos ante el INE. Entonces, ahí estamos ante lo mejor que cada partido pudo allegarse de información para hacer un diagnóstico en los temas y una propuesta de solución. Pero lo interesante de esto es que nosotros vamos a ejercer un voto por alguien que podrá ganar o perder, pero va a haber grupos parlamentarios en el Congreso, va a haber gobernadores, va a haber alcaldes, va a haber diputados locales, independientemente de quiénes
hayan sido los de nuestras simpatías, a quienes llegaron les podemos y les debemos exigir que cumplan con esas propuestas que establecieron ahí y que son lo mejorcito que cada partido pudo conseguir para presentar. Insisto, no es para tirarle aquí tierra a nadie, pero algunas son impresionantemente huecas, una o dos, y otras muy interesantes. Llama la atención que los partidos, algunos tienen muy buenos diagnósticos, buenas propuestas, pues vamos viendo que todas se empujen a la hora que lleguen a la autoridad, a ser autoridad, quiero decir. Como tú lo dices, Tere, una cosa es el deber ser, que es lo que está planteado como la carta, como dicen algunos, a los Reyes Magos o Santa Claus, que hacen los partidos políticos como su propuesta ante los electores, que son las plataformas que registran ante el INE y que nosotros como Océanos tenemos la obligación, y más en este programa, pues de analizarlas y darles a conocer cuáles son los puntos más relevantes. Y la otra ya es en la realidad, ya el día que se pusieron la banda de diputado o de senador o de alcalde o de gobernador y que ya tienen que enfrentarse a los intereses creados por diferentes grupos, que tienen que enfrentarse a cuánto es el dinero que ascienden en cada gobierno estatal o en cada gobierno local para distribuirlo, cuál es su equipo de trabajo, cuál es el estatus de la relación que tienen con los sindicatos de educación en ese estado o en esa localidad. Tere, me gustaría, aprovechando, Tere, además de ser una persona que ha participado en la sociedad civil, pues también ha tenido una carrera legislativa, ya ha sido senadora, ha sido diputada. Y como ustedes saben, hoy ser político, ser legislador, es una de las personas menos confiables, según dicen los estudios de opinión pública. Pero Tere, me gustaría que me platicaras, ¿tú cómo vives de manera interna? ¿Cómo lo has plasmado en tu trabajo legislativo? Ese descrédito, esa desconfianza que tienen los ciudadanos. ¿Y cuál ha sido, desde tu punto de vista, que nosotros te conocemos y has participado de manera importante y tienes una calidad moral, cuál ha sido tu esfuerzo que has hecho para poder revertir esa mala imagen y ese mal concepto que tienen ciudadanos en términos generales de los legisladores? Mira, yo creo que no podemos andar todo el tiempo pensando, van a pensar mal de mí. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo demás se da por añadidura. Y te voy a decir una cosa, el tema educativo es un tema de los que más congregan la coincidencia, el consenso. Es muchísimo más fácil llegar a acuerdos y es más fácil de lo que muchos piensan afuera. La nota de una sesión es cuando alguien, no sé, se soltó una carcajada o se rió o se durmió o dijo alguna puntada en tribuna, pero eso es la nota. Lo que ocurre cotidianamente es que siempre se están trabajando dictámenes y se están buscando y consultando temas. Y yo creo que este es un tema poco conocido y poco valorado. Y yo te diría, creo yo que el trabajo legislativo tiene su seriedad, tiene su respeto. Y te voy a decir algo, desde adentro te lo digo, en todos los partidos hay personas serias que empujan agendas que van de acuerdo a su vocación, a su preparación, a su biografía. Y a todo, y a los que no, a los que están en áreas que uno no conoce, les crees cuando te empujan una agenda y que dicen, mira, vamos a proponer esto para que se mejore. Y no siempre conoces de todos los temas, no eres todólogo. Pero puede el Poder Legislativo hacer muchas cosas importantes, sí. ¿Y las ha hecho? Sí. Ciertamente se llena de críticas, pero yo te pongo una del otro lado. ¿Qué pasaría si una mujer que está embarazada por primera vez dice, ay, recomiéndenme un ginecólogo porque creo que estoy esperando bebé? Y que alguien le diga, oye, no vayas a ver al médico de experiencia, ¿eh? No vayas a ver al que ha dado a luz a muchos niños en su hospital. No. Búscate uno recién salido, uno que no esté contaminado, uno que apenas vaya a empezar a ejercer la medicina. O sea, ¿quién diría eso? Seguramente buscaría una persona preparada, con experiencia. Y en el área de la política parece que la experiencia se asemeja a mañas y no siempre es así. Por lo menos a mí que me esculquen. Pero volviendo al tema que nos impacta, una cosa importante que yo le compartiría a las personas que nos ven en la televisión o en internet, les diría, miren, cuando vas a elegir un alcalde, un gobernador, un presidente de la República, cuenta más el perfil personal porque él es el que tendrá que tomar muchas decisiones. Y ahí puede pesar más la persona que el partido. Pero cuando vas a elegir un legislador, siempre cuenta la persona, siempre cuenta. Pero ahí pesa más el partido que la persona porque van a formar grupos parlamentarios en los que se van a empujar esas agendas que en teoría se comprometieron y registraron previamente antes de ir a buscar el voto. Entonces, ¿cuál es la agenda de cada partido? Revísenla. Yo no voy a decirle aquí a nadie por quién votar, ni voy a decir por quién voy a votar yo. Creo que lo interesante son criterios para tener una ciudadanía más exigente. Este programa se llama Buen Ciudadano. Miren, por ejemplo, muchos dicen incrementar el gasto para la educación. No es una mala idea, pero así solita sí es una mala idea. ¿Por qué? Porque durante muchos años se pensó que teníamos que llegar a un cierto porcentaje del Producto Interno Bruto en gasto educativo.
Desde el 2010 llegamos al famoso 6%. Sin embargo, y es más, superamos a países como España, como Suiza, como Brasil, en el porcentaje de nuestro gas, del Producto Interno Bruto que se destina a la educación. Sin embargo, no tenemos los resultados educativos de esos países. ¿Por qué? Porque no le invertimos al tema de la calidad todo lo suficiente y porque ahora sí que es un monstruo de 1000 cabezas o es un problema que tiene muchas incidencias en donde hay áreas que funcionan bien y áreas que no. Entonces, el tema de la calidad implica política educativa, implica un modelo educativo, implica infraestructura, implica, por supuesto, gasto, implica programas educativos y lo que hay que hacer es también que los legisladores que van a ser electos o las autoridades, ya sea estatales o federales, que tienen una responsabilidad en la educación, los legisladores vigilen más lo que hacen las autoridades del Ejecutivo y el Ejecutivo lleve a cabo tareas que pueda llevar a cabo. Miren, no es nada más el dinero lo que estoy diciendo, sino la calidad. ¿Qué hace cada autoridad para que los mejores docentes estén frente a grupo? Porque ahí están datos duros. Miren, cuando nos hacen estas pruebas como la que se va a hacer de PISA, se dice que cuando llegas a mejorar hasta en un 25 puntos un indicador de la prueba PISA, los países que tienen estos indicadores tienen hasta 3% más del PIB en crecimiento anual. ¿Por qué? Porque tienen una población de trabajadores mejor educados, etcétera. Entonces, el impacto directo, el impacto virtuoso de la educación. El círculo virtuoso, tú lo has dicho, sí, es muy importante. Entonces, yo les diría, cuando ejerzan su voto, acuérdense que un voto jamás es un cheque en blanco. No existe el partido político perfecto, pero es preferible lo que hay a quienes les puedes pedir cuentas, quienes tienen una responsabilidad, que son instituciones de interés público, y cuando voten por un partido, sépanlo ustedes y sepan los que reciben su voto que no estamos hablando de cheques en blanco. Hay que seguir participando para que se le dé seguimiento a estos temas, a estas tareas, para incidir en una calidad de la educación. Durante un tiempo, por ejemplo, en 2002 se creó el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Perdón que te interrumpa, Sí, porque quiero aprovechar tu experiencia legislativa para nuestros amigos que nos ven. Cómo no, dime. Cuando te eligieron a ti, Ajá. ¿sentiste que traías un cheque en blanco? No, jamás. ¿O que traías una carta de obligaciones que tenías que cumplir y que tenías que informar al término de tu periodo que te habían elegido? Y no al término, durante el periodo, uno siempre tiene que estar realizando informes permanentes. Yo siempre di, por ejemplo, ruedas de prensa todos los lunes en mi ciudad, en Chihuahua, y trataba de mantener siempre la oficina de enlace, las redes sociales, mensajitos de celular, publicar lo que estás haciendo y que cualquiera pueda tener acceso a ti, devolver llamadas a quien te busca, el tener esa disponibilidad para la transparencia. Yo creo que, y te quiero decir, no me echo porras, yo creo que hay muchas personas que también entienden así el servicio de la vocación a la política, que es una forma también de apostolado, de servicio a la comunidad como existen otras. Pero creo que también desde la sociedad civil se puede y se debe exigir más de lo que se exige hoy. Y además te voy a decir una cosa, el mejor gobierno no es capaz de llevar a cabo los beneficios que podría si no hay un tejido social, una sociedad actuante. Y el peor gobierno no hace tanto daño o hace menos daño si hay una sociedad actuante. Por eso este binomio de sociedad y gobierno es muy importante. Ahora, ciertamente nunca vamos a tener una participación total, ideal, pero con que haya los suficientes liderazgos que enarbolen temas. Tú has visto, por ejemplo, cómo un ciudadano con una cámara de un celular logró que un funcionario que hizo mal uso de un bien público, como era un helicóptero, se tuviera que ir a su casa. Y ahí no estás discutiendo si era un buen o mal funcionario, eso es aparte. Hizo algo que no tenía que haber hecho. Y el poder de la gente logró, la presión, los medios de comunicación, etcétera, logró un objetivo. Sí, porque no solamente fue la imagen en video que lo obtuvo, sino todo el respaldo que tuvo en las redes sociales, la repercusión que tuvieron los medios de comunicación, claro, en donde hubo este balance, que es lo que nos gustaría que no fuera la excepción, sino que fuera un elemento sistemático que esté presente en la vida de las instituciones. Y te voy a decir algo, este es el poder de la gente. Antes, con un telefonazo a los dueños de los medios y una embarrada de dinero, en otras épocas de nuestra historia reciente, se podía haber desaparecido la nota. Ahorita con las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Yo decía, pues, ¿por qué no habrá alguien que tenga un celular y una red social que haga que la reforma educativa se pueda cumplir? ¿Cómo le hacemos? Pues hay que participar. Y una cosa muy importante, en los países que tienen buenos resultados en el tema educativo, tienen una característica. Los padres de familia se involucran. Es muy importante que los papás participen en los consejos de participación social escolar, esta figura que desde hace muy poquitos años ya cobró vida
y que ahora puede, de hecho ya muchos de los recursos que se distribuyen a las escuelas, se requiere que se haya constituido el Consejo de Padres de Familia, que es el Consejo Ciudadano, en el que no nomás padres de familia pueden participar, puede haber un exalumno, un vecino, una persona jubilada que vive a la vuelta de la escuela y que diga, pues yo quiero dedicarme a opinar, ayudar aquí en algo, puede participar, siempre que sea mayoría de padres de familia, eso sí, pero puede haber otros actores de la vida comunitaria. Una escuela es una comunidad. Es muy importante la participación. Nosotros en Suma por la Educación, todo lo que hacemos tiene que ver con involucrar a la participación de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque así es como se logran los grandes cambios. Yo no creo que aquí, de este lado esté el gobierno y de este lado esté la sociedad. Es más, el gobierno está formado por familias que trabajan para familias. Está formado por ciudadanos. Por ciudadanos. Y que tienen además que cumplir con esas obligaciones. Y que tienen, personalmente, tienen una vida personal y tienen como cualquier persona. Entonces necesitamos buscar esos ángulos de cómo tocar aquellas áreas en donde hace falta. Y yo me pregunto, por ejemplo, en esta administración se aprobó esta reforma. No puede ser que el no cumplimiento total en el país no sea el empeño total de esta administración. Vamos a ver un testimonial que da entrada a lo que tú estás planteando, y le fuimos a preguntar a los ciudadanos como tú, como yo, como todos los que nos ven, si consideran que ha habido avances significativos en educación a partir de la reforma educativa. Creo que son muy interesantes los testimonios. Vamos a verlos. Creo que al momento, al día de hoy, no se ha visto reflejado un cambio sustantivo, ¿no? Creo que sí se puede ver reflejado el cambio. Sí considero que el hecho de que a los maestros se les aplique un examen para poder evaluarlos, para poder delimitar o determinar si están capacitados o no, me parece una situación pues bastante adecuada, pero al día de hoy siento que la reforma no se ha visto reflejada, ¿no? Creo que es un proyecto que es un poco más a largo o mediano plazo más bien, ¿no? Yo creo que seguimos igual. No he visto cambio. Yo por lo menos tengo un eje que va en la primaria y no veo cambios, no los veo igual. No, ninguno. Bueno, yo no he notado en los últimos 5 años, no he notado ningún cambio. No, si hubiera avances pues está en su implementación, pero no creo que haya. Pues desde que empezó la reforma se han generado como muchos movimientos de resistencia. Esto es normal porque siempre que se trata de mejorar o de poner filtros, la gente se va a resistir. Sin embargo, yo en el lugar que soy como madre de familia, yo no he visto todavía resultados. No, la verdad yo pienso que vamos de mal en peor porque hay maestros que no dan las materias que deberían o que están especializados a dar y nada más nos llegan a confundir. Creo que ha sido igual o peor. No, definitivamente no. Digo, hay que ver los rankings internacionales y México está en los últimos lugares, entonces prácticamente la educación es mala. Hablemos de educación pública o educación privada, ¿no? Tere, un poco retomando lo que nos dicen nuestros amigos en los testimoniales, ¿cuál es el punto de vista de Suma por la Educación respecto a la instrumentación de esta reforma educativa? Pues mira, nosotros es quizás la batalla que más hemos dado, el que las personas deben mejorar esa percepción que tienen. Muchas personas no creen que esté todavía alcanzado el objetivo de esta reforma, y lo que necesitamos es mayor involucramiento de los padres, buscar que los mejores docentes estén frente a grupo y sobre todo que todo lo que está alrededor de la educación, la academia, los medios de comunicación, los partidos políticos, las universidades, todos los actores de la vida pública incidan en esto. Necesitamos cosas muy sencillas. Mira, por ejemplo, una sugerencia es que tengamos una ley especial para la educación media superior y para la educación superior. Voy a dar unas cifras a las personas. Miren. ¿Por qué otra ley, Teresa? Porque pareciera ser que siempre estamos hablando de leyes y más leyes, y regular y normal. No, para separar áreas, porque el 85% del 80% de la educación es educación básica. Entonces vas viendo, por ejemplo, estas cifras. De 100 niños que entran a la escuela primaria en México, alrededor de 76, 77 entran a secundaria. Ya tenemos un 33% Ahí de perdimos 23%. de deserción. Pero después, para entrar a la prepa, entran alrededor de 48. A los 15 años de edad, ya perdimos a la mitad de la población que esté escolarizada. Necesitamos, y ahí es la sangría más alta, la más marcada es de secundaria a prepa. De primaria a secundaria no es tanto, sí se pierde, pero donde está
una tragedia nacional, es de secundaria, no a prepa, sino a media superior, que puede ser un CONALEP, que puede ser un CEBETIS, un CECATIS, las diferentes opciones que hay. Un poco ahí la ausencia de que tengamos jóvenes que tal vez deciden no tener una profesión, pero que al menos tengan los elementos mínimos en materia de desarrollar alguna técnica Habilidades para la que vida. le permita involucrarse más en el aparato productivo. Claro, no necesariamente van a ser pobres, pero casi. O sea, porque en muchos, tú analizas, abre el periódico un día y ve los que buscan empleados y dicen requisitos, preparatoria. Cada vez más hay gente que te pide preparatoria determinada o equivalente. Entonces, cada vez es más difícil que una persona sin estudios, por lo menos de media superior, pueda tener un ingreso superior a los 5, 6, 7 mil pesos mensuales. Entonces, necesitamos dedicarle a este tema de la educación media superior unos anteojos más grandes. Porque, y no estoy diciendo que descuidemos lo demás, pero todo el mundo sentimos la básica como que, bueno, es que si no vamos a la educación básica, qué barbaridad. Y ahí, habiendo cosas que corregir o que mejorar o que reconocer y felicitar, en donde está el hoyo más grande, el boquete más grande en la educación, es en media superior. Ahí está la deserción mayor. ¿Por qué? También por el tema del costo de oportunidad. A mí me va a costar desembolsar, ya sea como padre de familia, como alumno, ir a la escuela, pero además voy a dejar de recibir los ingresos que recibiré si me dedico ya de una vez a trabajar en algo, a vender a algo, O sea, es decir, que hoy parte de ese eslamón que está entre la secundaria y la preparatoria es parte de las personas que desafortunadamente están trabajando en la economía informal, que no tienen acceso a seguridad social, que no tienen los elementos mínimos como protección a la salud, y que eso también lo que genera es cierta pobreza patrimonial de las familias. Y ojalá sea que estén trabajando y que no estén en la categoría de ninis, ¿verdad? Claro. Ojalá estén trabajando formal o informalmente, pero cuando ni siquiera es eso, cuando no hay opciones para ellos, entonces yo creo que este es un tema en el que los que van a ser electos en este proceso tendrán que tener mucha atención. Creo que la edad de los jóvenes entre los 14 y los 19 debe ser el foco de atención en el sistema educativo y en todas las políticas públicas que tengan que ver con esto, porque lo que ellos aprendan ahorita va a tener que ver con el arco de su vida, de los años en que van a trabajar y van o no a tener una afore en la que van o no a estar guardando para su vejez, pero acordémonos que ellos van a tener una vejez de mayor extensión que la nuestra. Cada vez más, afortunadamente, se va llegando a promedios de vida más altos y estos jóvenes van a tener una vida mucho más, van a tener, cuando terminen de trabajar, más años por vivir, esperemos en buenas condiciones de salud. ¿Y de qué van a vivir? Si también van a tener el problema de las faltas de oportunidades que hay para las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, esto es importante. Yo diría pues que un tema que también me interesa mucho destacar aquí es el tema de las normales. No hay... Que es uno de los elementos que vimos en las plataformas electorales que era recurrente, de cómo fortalecer y consolidar el sistema de normales, que son, las normales para los amigos que no sepan, son las escuelas donde se capacitan y se forman a los profesores. A los profesores. Y el estudio que acaba de sacar el INEE, no una organización de la sociedad civil, sino el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, habla de que el 60% de los docentes egresados de las escuelas normales no son aptos para ser docentes. Es decir, que el 60% de los recursos que se han destinado... No, de los que egresan no salen aptos para los exámenes de ingreso que se hacen ahora por concurso. Pero quiero hacer una aclaración. No se tome mis palabras como una agresión o como un menosprecio a los docentes, sino como una oportunidad para revisar la currícula y los contenidos de lo que se les enseña a los próximos docentes en las escuelas normales. ¿Por qué? Porque una parte del problema de la educación en México es el poco aprecio que se tiene por el maestro. Necesitamos elevar el reconocimiento social de los maestros, porque hay muchos maestros muy buenos y heroicos que su vocación y su pasión es enseñar. Pero si tú tienes una estructura que no está, por algunas razones que hay que estudiar cuáles son, y ahí las analiza un poco el INEE, ¿por qué no estamos produciendo docentes adecuados, aptos, para que tengamos, por supuesto, alumnos aptos y adecuados, preparadamente de manera ideal? Entonces, quizás también tiene que ver con su ámbito familiar, a lo mejor no todo es imputable a la escuela normal, ¿verdad? Si no llega, ¿qué se conversa en las casas de ellos? ¿De qué hablan a la hora de la comida? Si van a hablar de temas interesantes, o si hay libros en su casa, si no hay libros en su casa, pues todo eso tiene que ver con la formación. De la formación integral de vida, o sea, que no solamente es la escuela, sino es también la familia, es el grupo de amigos que te rodea, son el acceso a la información que tú puedes tener para poder consolidar una visión de las cosas,
o un concepto distinto Exactamente. de cómo enfrentar los problemas. Exactamente. Entonces, todo esto tiene que ver con que necesitamos buscar que los docentes que estén frente a grupos sean lo mejor que encontremos y que una vez que estén ahí se les pueda brindar la capacitación y la actualización profesional que como profesionales necesitan y merecen. Pero ese es un esfuerzo que necesitamos hacer entre todos y que no basta que la Secretaría de Educación Pública lo diga o lo decrete o emita un acuerdo, sino que eso se tiene que ir traduciendo a lo largo de la vida cotidiana en las escuelas. Por eso es muy importante que los papás participen en estos consejos de participación y que vean cuál es la capacitación que reciben los docentes, cómo se actualizan, tenemos que desvincular la evaluación de los estímulos a los maestros, porque entonces por eso luego hacen trampas hasta les dictan a veces las respuestas a los muchachitos para que ellos reciban un bono, un estímulo, un reconocimiento como docentes de que sus alumnos mejoraron. De hecho, ve cómo somos cíclicos. Hacía falta una evaluación. En 2002 nace el INEE, pero como un decreto presidencial. En 2000, más adelante ya para 2011 se les dan más facultades en ese mismo decreto y la ley se modifica ya en 2013 con la reforma educativa para crearlo una entidad como lo es el Instituto Nacional Electoral, hoy es el INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y tiene facultades propias. Ahora la evaluación tiene otras características, pero en ese ínter por fin se hicieron evaluaciones y se fue viendo y se hicieron públicas para que todo el mundo dijera qué barbaridad, qué mal estamos, qué hacemos. Pero luego generas un efecto colateral que no buscabas y es que se empieza a hacer trampa por parte de los mismos docentes para que los alumnos hagan mejor, para que ellos salgan mejor calificados. Claro. No digo que siempre pasó, pero hay versiones de que esa es la razón por la que hace cosa de hace 2 años el INEE decidió suspender la prueba enlace, que generó muchas molestias porque dicen, bueno, si ya veníamos evaluando, pues ¿cómo vamos a romper una evaluación? Y ellos dicen, vamos a revisar qué evaluación vamos a plantear para que no esté vinculada a estímulos y sí sea confiable. Y entonces es lo que ahora nos anunciaron que va a ser la prueba planeada. Todas las evaluaciones están enfocadas a estímulos. O sea, si tú haces una organización privada y ves cuáles son los indicadores de desempeño de una persona o de un grupo de personas, y si no tienes un incentivo, pues pareciera ser que únicamente es de carácter informativo. Y yo pienso que sí debe tener un efecto en materia de beneficios o en materia de desventajas a las personas que tengan un mal desempeño o que tengan un buen desempeño. Pues eso es parte del debate, Tulio, porque lo que dicen es que por haberlo vinculado a los estímulos, se generó el tema de la trampa y luego los que crecían exponencialmente eran los estados como Chiapas, Michoacán, Oaxaca, que dices, válgame, pues ya están a la altura de no sé qué país europeo, digo, no tanto, pero mejoraron muchísimo de un año para otro, que dices, esto no es lógico, sí es lógico que mejoren, pero no de una manera tan exponencial. Entonces, tenemos que cuidar, por un lado, que haya estímulos adecuados, pero por el otro lado, que esos estímulos no perviertan el resultado de las investigaciones o de las evaluaciones que se lleven. Entonces, es interesante, pues, que al final de todo esto que estamos haciendo es participación. Si los papás están cerca de sus escuelas, si ven que los maestros no falten, que estén contentos, que los niños, a veces llega el niño, ¿y qué pasó con la tarea? Se me quedó, y tu mamá no se dio cuenta, y tus cuadernos, y la mamá ni cuenta se daba de que salió el chiquillo sin nada. Necesitamos esa colaboración entre papás, escuela y gobierno, y si quienes están en un partido político, quienes sean oposición, tendrán que señalar las fallas, quienes estén en el gobierno tendrán que decir, bueno, pero hemos alcanzado esto que está acá, pero entre todos tenemos que ir empujando esto. Y te voy a decir algo, el esfuerzo que hizo, por ejemplo, Vasconcelos cuando fue secretario de Educación Pública, para llegar con la escuela primaria a donde no se había llegado, para llevar los libros, aquellos famosos azules, que fueron una forma de llevar la cultura y la educación a toda la población mexicana, es un esfuerzo descomunal que logró grandes cosas. Ahorita no pondrías como una aspiración que la escuela esté en todas partes, porque de alguna manera ya está en todas partes. Ahora tienes que buscar nuevos estadios de desarrollo. Ahora tienes que ver que las escuelas que son unitarias pues tengan instalaciones adecuadas, que tengan más maestros, que dejen de ser unitarias, que puedan tener maestros. Para eso se hizo el censo. Y este es el otro tema. Tere, muchas gracias. Nos vamos a tener que ir. Hoy tenemos que cortar ya. Pero te queremos agradecer el trabajo ciudadano que hace Suma por la Educación y que haces tú. Pues ojalá que sigamos todos pendientes de estas exigencias. Y solamente recordarles a nuestros amigos que en este proceso electoral tenemos que exigir cosas que dijo Tere.
fortalecer la formalización, la profesión, la formalización de los profesores, fortalecer a las escuelas en donde se crean los profesores, redistribuir mejor el gasto educativo, vincular la educación con la tecnología y sobre todo mejorar las condiciones económicas de las familias para poder enfrentar este lastre que es la deserción escolar. Amigos, muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Y que ante todo, siempre seamos muy buenos ciudadanos. Muy buenas noches.